Buenas tardes. El día de hoy tenemos un tema apasionante que, aunque no esté relacionado directamente con Perú, sí que tiene que ver con el hecho de que la presencia cultural española en América siempre ha sido tergiversada y manipulada por los medios de comunicación, escritores, divulgadores, etcétera. Sin ir más lejos, me refiero al hecho de la hispanofobia reciente en Estados Unidos. Como ustedes saben, la muerte del señor George Floyd ocasionó una serie de revueltas y tumultos en diferentes ciudades de Estados Unidos. Eh, la pregunta que yo me hago es la siguiente. ¿Qué tiene que ver España con ese hecho? Porque esas revueltas antirracistas de Estados Unidos se han vuelto contra España de alguna forma indirecta, ¿no? La razón, bueno, obviamente, en este momento España es un blanco fácil, es más fácil echar la culpa a España que realmente buscar las propias vergüenzas que tienen los propios anglosajones, ¿no? El protestantismo genocida, que pensaba que los indígenas no tenían alma y por lo tanto no tenían derechos fundamentales, siempre intenta quedar por encima del dogma católico. Claro, es que España tuvo a Fray Bartolomé de las Casas, por ejemplo, cuyos preceptos, no se olvide, han sido utilizados en la ONU, algunos de ellos para dictaminar los derechos fundamentales del ser humano. Eh, si ustedes intentan encontrar una figura como Fray Bartolomé de las Casas en el mundo anglosajón, sencillamente les deseo mucha suerte, porque seguramente no lo encontrarán. ¿La razón? Bueno, pues porque realmente el protestantismo no pensaba en la pureza del alma del indígena, dado que consideraba que, sinceramente y sencilla y llanamente, no tenían alma. Entonces, es un poco indignante ver en los medios de comunicación, también en España, cómo se trata alegremente este tema cuando no se dan cuenta de que están utilizando la muerte, obviamente, lamentable del señor George Floyd como una excusa para ir en contra de todo lo español. Pero sencillamente ellos intentan buscar culpables al otro lado, pero realmente la culpa no es de España. ¿Qué decir, qué tiene que ver España en eso? La culpa ha sido de los propios protestantes que han generado ese espíritu genocida, esclavista. Eh, si buscan bien en la historia de Francia, Holanda, Bélgica, Alemania y demás países, encontrarán episodios mucho más sangrantes que los que haya podido cometer España. Como he dicho en vídeos anteriores, por supuesto España ha podido cometer errores y algunos abusos puntuales, pero el espíritu siempre ha sido distinto. América era su casa y por lo tanto querían pues decorarla y ponerla lo más bonita posible, ¿no? Es una metáfora que lo que quiere decir es que, claro, se invirtió muchísimo en crear esas ciudades, esas plazas mayores, esas catedrales, iglesias. Todo ese dinero, pues obviamente se quedaba en la propia América. He escuchado muchas veces decir, es que nos robaron el oro, la plata, etcétera, los diamantes. Y bueno, efectivamente,
Lo que generó bastante envidia y controversia fue que España fue bastante exitosa en el comercio de esos bienes al resto de la península. Pero no hay que olvidar que más del 50% de lo que se recaudó y lo que se generó en las minas de América se revirtió en la propia América. Y si no, ¿de dónde creen ustedes que se podrían haber construido todas esas iglesias, catedrales, conventos, plazas mayores, ciudades, pueblos, etcétera? Lógicamente, eso cuesta mucho dinero que se revirtió precisamente en América. Por el contrario, cuando Estados Unidos se declaró independiente en 1776, aunque realmente la guerra duró hasta 1783, apenas había un puñado de edificios construidos por Inglaterra. Y casualmente eran edificios que representaban o bien las empresas esclavistas, algodoneras del sur de Estados Unidos, que emplearon a muchos más esclavos de los que podía haber traficado o comerciado España en todo su periodo americano. Es decir, la única historia que les quedó fue precisamente la que dejó España. Y eso duele. Duele porque todas las misiones que construyó España recordaban que ese territorio fue español. Que ese territorio jamás fue inglés. Inglaterra nunca pisó ese suelo. Después de ser español, lógicamente, pasó a ser mexicano y fue arrebatado vilmente a través de una guerra forzada. En el momento en el que México estaba bastante débil, Estados Unidos sabía que iba a ganar la guerra de calle y así forzó una guerra que le generó más de 2 millones de kilómetros cuadrados, es decir, la mitad de la superficie total del país de México en ese momento. Entonces, que nos cuenten ahora que los ingleses eran muy buenos, los holandeses también, que los malos de la película eran los españoles, cuando resulta que teníamos a gente como Junípero Serra, que era una persona instruida, una persona realmente que abogaba por los derechos humanos, una persona muy conocedora de la geografía de Estados Unidos y que siempre lideró ese impulso por conseguir la expansión de la religión, de los valores universales y la protección del indígena. La verdad es que es chocante, ¿no? Hay que preguntarse por qué comparan al señor Junípero Serra, por ejemplo, con Leland Stanford, el fundador de la Universidad de Stanford. Ese sí que fue un verdadero genocida. De hecho, utilizó a muchos miles de chinos como esclavos. Él consideraba que no tenían derecho a más que quizás a un vaso de agua y una ración de comida diaria, porque no tenían ningún otro derecho fundamental. Entonces, yo no he visto a nadie quejarse en la puerta de la Universidad de Stanford, ni derribar ninguna estatua de este señor, Leland Stanford. Hay que preguntarse
por qué las personas realmente aceptan tan alegremente los mensajes que escuchan en los medios de comunicación, sin preguntarse por qué. Hay que tener sentido crítico, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto, ¿no? Se ha utilizado este momento histórico puntual como una excusa para ir en contra de lo español, en contra de la llegada de España a América, y es porque seguramente hay una vocación de borrar el pasado, como sea. Eso también lo quiso hacer Adolf Hitler, por ejemplo, cuando en la Alemania pre-nazi intentó crear un ideario con unas ideas nuevas, una Alemania resurgida de sus cenizas, una Alemania que realmente jamás había existido, pero él dijo, bueno, tenemos que crear alemanes según están catalogados en este ideario, y seguramente estas personas también están intentando hacer lo mismo en Estados Unidos. Están intentando borrar la herencia española, que es inmensa. Se calcula que hay más de 5.000 nombres topográficos en español que dan nombre no solamente a estados como Colorado, como Nevada, como Florida, como Texas, sino también a ciudades, lógicamente, Los Ángeles, San Francisco, y multitud de pequeños pueblos. Hay un pueblo llamado Perú, por ejemplo, otro Madrid, Toledo. Busquen ustedes cualquier nombre de ciudad española y seguramente habrá un pequeño pueblecito en Estados Unidos que se llame con el mismo nombre. Entonces, claro, eso es muy ultrajante para esa mentalidad protestante, ¿no? España llegó 130 años antes que ellos y les dio tiempo para dar nombre a tantas ciudades, pueblos, accidentes geográficos, cordilleras, ríos, etc. Eso les duele, claro, porque ellos hubieran querido un país netamente protestante, sin ningún tipo de herencia cultural de otros países, ¿no? Pero lamentablemente para ellos no es así. Y les digo una cosa, el español es, como se definió en el siglo XIX, una fuerza de la naturaleza. Vaticino que resistirá a cualquier intento de ultraje y de humillación por parte del mundo anglosajón y protestante. ¿Ustedes qué piensan? ¿Resistiremos como herencia cultural? ¿O por el contrario van a tener éxito y nos van a borrar de la faz de la tierra? Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado. Por favor, ante cualquier comentario, no duden en ponerlo en la parte de abajo. En la próxima entrega hablaremos de otro tema de interés cultural. Muchas gracias y buenas tardes. Un saludo.